patrones de afección tenemos según el tipo de infección. Vamos a ver varios patrones y dependiendo del patrón podemos nosotros identificar o dilucidar un poco cuál es el agente etiológico. Por infección siempre se trata de agentes etiológicos. Entonces, muchas veces la neumonía puede presentarse por hallazgos muy sutiles o bastante extensos. ¿Okay? La gran mayoría de veces vamos a tener siempre como cualquier radiopacidad. Recuerden que radiopacidades en una radiografía de tórax pueden significar muchas cosas, por lo tanto, siempre por favor la importancia de la clínica. Y como ustedes saben, el diagnóstico de una neumonía es clínico. La parte del diagnóstico la hacemos clínicamente. Disminución del murmullo vesicular, tos productiva, obviamente fiebre, malestar general, y muchas veces el tratamiento se decide empíricamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el agente etiológico más común de una neumonía adquirida en la comunidad? El neumococo. ¿Cuál es el tratamiento que suele darse? Amoxicilina, pues a veces amoxicilina con ácido clavulánico, o también ampicilbactam, tal vez no mucho, acitromicina, pero bueno, depende del manejo de cada médico. ¿Okay? Esto ya no me voy a meter mucho porque no es tanto mi área. Muy bien, por lo tanto, al ser un tratamiento empírico, siempre la información clínica siempre tenemos que nosotros abarcar la mayor cantidad posible, ¿okay? Porque casi siempre el tratamiento va a ser empírico. Muy bien. ¿Cómo se da el mecanismo de infección? Esto lo vamos a ver rápido. Inhalación de gotas de 0,5 a 5 micras. Lo más común siempre va a ser por aspiración. Nosotros tenemos una infección en la garganta, en la nasofaringe, o en la orofaringe, y esta se va a aspirar hacia la parte pulmonar. Podemos tener una diseminación hematógena, la infección está en otro lado del cuerpo, puede ser en un hueso o en el cuello, y por vía hematógena, por el torrente sanguíneo, se va a contaminar hacia el pulmón. Extensión directa, una mediastinitis, por ejemplo, una infección en el mediastino, por extensión directa se puede extender a los pulmones, y bueno, obviamente una inoculación por una herida penetrante, ¿okay? ¿Cuál es obvio? Muy bien, ¿de qué depende también el inóculo, virología del organismo y también, sobre todo, la respuesta del huésped? Aquí, ¿qué es lo importante? ¿De qué me sirve la imagen? Es para confirmar. Como yo les digo, el diagnóstico es clínico. Siempre el diagnóstico de una neumonía es clínico. La clínica siempre es la que manda, recuerdo. Como digo, yo siempre defiendo mucho la radiología, pero la verdad que la clínica siempre está por arriba de todo. Radiografías de tórax, de preferencia siempre, por favor, 2 proyecciones, como siempre les he dicho, posterior, anterior y lateral. Nunca quedémonos solo con una proyección, siempre posterior, anterior y lateral. Y cuando nosotros debemos un poco enfocarnos en la clínica, recordemos que no siempre vamos a tener métodos de imagen que nos ayuden, por lo tanto, siempre hay que tener la parte clínica por encima de todo. Y ahora bien, en segunda instancia va a ser la tomografía. ¿Cuándo la vamos a solicitar? Radiografía negativa. Nosotros estamos seguros de que es un paciente que tiene una neumonía, pero la imagen por rayos X es negativa, pues bueno, ahí vamos a la tomografía. Esto es muy importante. Probablemente lo que más importa en la tomografía es en pacientes inmunodeprimidos. Los pacientes prácticamente van directos a tomografía. No les voy a hacer una radiografía. O en un cuadro atípico. Esto que les pongo acá es muy importante, porque recuerden ustedes que histopatológicamente en un paciente que tiene neumonía se demora en recuperar el parénquima pulmonar. Muchas veces se demora semanas, pero eso no indica que el paciente tenga neumonía. En tomografía pasa exactamente lo mismo. A veces el parénquima pulmonar se demora en recuperar. Entonces los hallazgos por tomografía yo los puedo obtener en el tiempo, en un tiempo prolongado, pero no necesariamente me va a indicar que sea neumonía. Por lo tanto, para el pronóstico yo no tengo que estarle repitiendo tomografías. Con hacer radiografía es más que suficiente. Muy bien, aquí ya viene ya la parte que nos importa, y es cómo se ven las características de una neumonía. Generalmente son radiopacidades. Acá les dejo la imagen. Acá tenemos una imagen. Si se encuentra una radiopacidad, que le ponemos de aspecto algodoso, nodular, o muchas veces en palmita de maíz, y que tiene estas imágenes radiolucidas de su interior, que corresponden con broncograma. Es algo muy conocido, muy bien descrito y típico de las neumonías. ¿Por qué? Porque
la neumonía, recuerden, es una inoculación del microorganismo que va directo hacia los alveolos, por lo tanto los bronquios están permeables, ¿okay? No hay una afección de los bronquios. Entonces vamos a tener esto, ¿okay? Un aspecto nodular, radiopacidad, broncograma aéreo. Muy bien, ahora sí vamos a los diferentes patrones. Vamos a tener el patrón lobar, que tiene un subgrupo que es la neumonía redonda, es la clásica de la neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos la bronconeumonía o también neumonía de focos múltiples y la neumonía intersticial, que es un grupo aparte que va a dar una afección al intersticio pulmonar. Entonces, la neumonía lobar, vamos a ir directo a la imagen. ¿Qué es lo importante de la neumonía lobar? Como su nombre lo indica, afecta un solo lóbulo. ¿Qué lóbulo está afectado aquí? Superior derecho, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una gran radiopacidad, tenemos broncograma aéreo y si se dan cuenta la cisura lo delimita. ¿Okay? Entonces es únicamente enfocado a un solo lóbulo, en este caso lóbulo superior. Lo más común suele ser lóbulo medio, lóbulos inferiores, pero bueno, también puede darse el lóbulo superior. Entonces recuerden, radiopacidad confinada únicamente a un solo lóbulo, broncograma aéreo y delimitación por las cisuras, típico de la neumonía lobar o neumonía adquirida en la comunidad. Acá tenemos otro ejemplo. Como les digo, el broncograma es algo típico que suele presentarse en las neumonías porque a veces podemos tener algún tipo de obstrucción en el bronquio y dar una imagen similar. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando el bronquio se oblitera o se colapsa? ¿Qué se genera? O sea, digamos, yo tengo aquí un bronquio obliterado. ¿Qué pasa con el parénquima distal? Pierde Exactamente, confiere en una atelectasia. ¿Y cómo suele verse a veces una atelectasia? De esta forma. Bueno, sobre todo cuando tenemos una atelectasia de un bronquio principal, por así decirlo, todo el moco, el segmento o el lóbulo se va a colapsar y se va a ver radiopaco. Obviamente ahí yo ya no voy a tener broncograma aéreo, una forma de diferenciar una consolidación de una atelectasia. ¿Qué más tiene una atelectasia? Generalmente una atelectasia es una retracción del parénquima, por lo tanto vamos a tener retracción pleural o retracción del hemidiafragma. En este caso es una neumonía, es una ocupación. Muchas veces, si se dan cuenta, puede condicionar esto, ¿no? Un abultamiento de la cisura, pero no la traspasa. ¿Qué está señalando la flecha? Esta de acá. ¿Qué imagen le ven ahí? Tenemos obviamente la consolidación, pero ¿qué más tiene? ¿Le ven? No es de motores. No es una masa. ¿Qué densidad tiene en comparación con esta de acá? ¿Cómo? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué densidad tiene? Todo esto de aquí. Más radiolúcido. Entonces, ¿qué puede corresponder? Aire. Entonces, ¿qué puede ser? Que tenga aire acá arriba. Tuberculosis. ¿Qué te da la tuberculosis? Una cavitación. Exactamente. Esto es una cavitación. Algunas veces también así pueden ser los abscesos, ¿ok? Porque generan gas. En este caso puede ser una tuberculosis, sí, pero en un paciente de un contexto agudo. Un absceso. ¿Y qué microorganismo te puede dar esto? Muy bien, la Klebsiella. ¿Esa es la cisura bombada? Esta es la censura bombada, exactamente. Estaba pensando en eso. Ahora este es el abombamiento de la cisura, exactamente, pero no la pasa. O sea, eso es lo importante, por eso sigue siendo lobar. Obviamente Klebsiella. ¿La Klebsiella en qué paciente suele darse? Y sobre todo, es verdad, puede ser inmunocomprometidos, pero más que eso, ¿en qué pacientes? ¿Dónde están estos pacientes? Hospitales. Estos generalmente son neumonías nosocomiales, a veces asociadas a ventilación. Entonces, Klebsiella, otro tipo de neumonía lobar, pero forman abscesos o cavidades.
habitaciones. Muy bien. Siguiente ejemplo. ¿Dónde está el foco? En el lóbulo izquierdo. Entonces, primero, ¿es derecho o izquierdo? Derecho, exactamente. ¿Qué lóbulo? ¿Medio o inferior? Inferior. Porque se pierde la ¿Seguro? Ah, no, sí, inferior. el superior no tiene más conocimiento de karma. Puede ser, exactamente. A veces los inferiores tienden a estar un poco, pero puede ser también el segmento superior del lóbulo inferior. Obviamente, ¿qué le voy a pedir a este paciente? Lateral. ¿Dónde está? Lóbulo medio. Exactamente. Recuerda el lóbulo medio hacia anterior y lóbulo inferior es prácticamente posterior. Entonces, recuerden siempre la importancia de tener, aquí no es la P, es una PA y lateral en rayos X, porque se puede dar a malas interpretaciones. ¿Va? Listo. Muy bien, vamos a ver este pequeño subgrupo que es exactamente lo mismo, neumonías lobales, nada más que es la clásica presentación en niños, ¿okay? O en menores de edad que tienen la vía aérea un poco o no muy bien desarrollada, ¿okay? Y esto simplemente es porque va a tener una expansión, una expansibilidad centrífuga, o sea, desde un foco central hacia la periferia, dando la morfología de redonda. Muy bien, aquí nada más para ponerles este ejemplo. Nosotros tenemos esta imagen, generalmente se dan cuenta de una imagen redondeada, en este caso obviamente está en contacto con la superficie pleural. Y aquí viene un poco la parte contradictoria a veces de la tomografía. A veces la tomografía nosotros podemos decir, sí, tiene mucha mejor resolución que la radiografía, pero si ustedes a un paciente le hacen de inicio una tomografía y ven esta imagen, ¿qué pensarían? Que es una masa. Tumor, exactamente. Muy bien, ¿por qué? Tiene patrones de Espículos, exactamente, esto tiene un patrón espiculado, muy bien. Y obviamente es una imagen pequeña. Entonces yo decir esto, no, esto es una neumonía redonda, difícil. A pesar de que es un paciente pediátrico, no voy a pensar obviamente en un tumor, pero veo esta imagen me da una alta sospecha. La clínica obviamente es la que importa, pero tener mucho foco en esto, ¿ok? Sobre todo en este tipo de neumonías que suelen ser neumonías redondas, que es muy típico que tengan este patrón por tomografía. Siempre es importante empezar por la radiografía, tener un poco ya la característica de imagen, la clínica del paciente y después la tomografía. Generalmente son neumonías que suelen progresar bastante rápido, obviamente son niños, tienen un patrón de crecimiento bastante rápido y si se dan cuenta aquí ya les da la impresión de que también está traspasando la cisura. Entonces aquí una importancia de siempre tener seguimiento o estudios previos. Si yo tengo esta imagen, necesito sí o sí tener un estudio previo. Si tengo la radiografía, listo, ya es un poco más fácil dilucidar y sobre todo la clínica. Otro ejemplo, esta es la clásica imagen de una neumonía redonda, como se dan cuenta, aspecto redondo, lóbulo superior derecho, como sabemos que es un niño. Porque tiene los núcleos de osificación. Los núcleos de osificación. Entonces, clásico, neumonía redonda. Es una neumonía global, el mismo microorganismo, neumococo, pero tiene la morfología redonda, por eso es una neumonía redonda. Otro ejemplo, este cambio lóbulo inferior del lado derecho, nuevamente una imagen redonda, en este caso un poco hacia la pleura, hacemos tomografía y se encuentra un poco pegado hacia la pleura, pero bien delimitado por la cisura. ¿Okay? Aquí en la tomografía ya nos cambia un poco la morfología, también nos confunde, por eso a veces la tomografía hay que tenerle mucho cuidado. Yo sé que es de mejor resolución, pero si se da cuenta la radiografía, como es superposición de imágenes, ya nos da la clásica imagen redonda. ¿Okay? Recuerden, típico de niños, neumonía redonda. ¿Cuáles son los microorganismos? Ya dijeron uno, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae. La legionela, ¿cuál es el reservorio? Aire acondicionado. Y el aire acondicionado a base de qué funciona? Agua. Reservorio de legionela es el agua. Obviamente es un agua que está continuamente circulando, entonces
tiende a crecer la legionela, ¿ok? Por eso obviamente hay que hacer limpiado de filtros, cambiado de filtros, mantenimiento de los aires acondicionados. El Mycoplasma pneumoniae, bueno, es un microorganismo intracelular, suele asociarse también a otros patrones de un microorganismo atípico, y los hongos suelen presentarse mucho como la Klebsiella, o sea, también forman abscesos y también forman cavitaciones. Muy bien. Ahora vamos con la bronconeumonía. La bronconeumonía, como su nombre lo indica, inicia en el bronquio. A diferencia de la lobar, que va directamente a los alveolos, esta va a empezar en el bronquio, del bronquio se va a extender hacia la periferia, hacia el intersticio, y el intersticio hacia el alveolo. Muy bien. ¿Qué es lo que le da a este patrón que sea bronquial? De que obviamente va a haber diferentes bronquios afectados y vamos a tener neumonías de focos múltiples. Este es típico del estafilococo aureus, que generalmente suelen ser pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso. Entonces, neumonía de focos múltiples es una bronconeumonía, y lo primero que deben pensar es en el estafilococo aureus. ¿Okay? Aquí tenemos el lado izquierdo, lado derecho, izquierdo. Ahora bien, si yo tengo este patrón bilateral, ¿qué otra entidad se caracteriza por esto? Por una afección bilateral, y suele ser más simétrica. Digamos, radiopacidades, como les dije, puede ser cualquier cosa. Una radiopacidad que va desde el ilio hacia la periferia, simétrico, respeta bases pulmonares, en alas de mariposa. Deben haber escuchado eso, en alas de mariposa. Que suele ser tal cual, bilateral, simétrico, el centro hacia la periferia es del edema agudo de pulmón. ¿Okay? Generalmente el edema agudo de pulmón suele también ser como de focos múltiples. ¿Okay? Entonces ahí viene la importancia de la clínica. Obviamente, ¿cómo diferenciar un edema agudo de pulmón y neumonía? La clínica, fiebre, obviamente ver también la afección cardíaca. Otro ejemplo, aquí nada más les pongo la tomografía, ya que aquí ejemplifica bastante, ¿no? Tenemos el bronquio que sigue permeable, seguimos teniendo broncograma aéreo, empieza en la pared del bronquio, y de la pared del bronquio ya empieza a diseminarse hacia el intersticio y después hacia el oculillo pulmonar y hacia el alveolo. Nuevamente un área de ocupación alveolar. Generalmente estas infecciones en un inicio suelen manifestarse como una neumonía lobar, y a veces se les da tratamiento de una neumonía lobar, pero después empiezan a progresar, obviamente porque el tratamiento no es adecuado y empiezan a verse focos múltiples. Entonces obviamente la importancia del seguimiento, pero con radiografías, o en este caso la tomografía me indica más cuál es el diagnóstico. Entonces en estos pacientes que les damos tratamiento no mejora, puede servir también la tomografía. En la tomografía vemos este patrón, listo, es una bronconeumonía. Y yo tranquilamente ya puedo decir estafilococo aureus, gram negativos son los más comunes, algún tipo de bacterias anaerobias, y la legionela también entra acá. Y al igual, recuerden, estafilococo aureus también puede provocar cavitaciones o formación de abscesos. Muy bien, ahora vamos con la neumonía intersticial. Hablando de neumonía intersticial, ¿cuál patógeno se les viene a la mente? ¿Cuál intersticio? Patrón reticular. Este es clásico de los... Son los atípicos. Hay algunos atípicos, muy bien, pero hay otros más clásicos, los virus. Este es el clásico de las neumonías virales, el patrón intersticial, que obviamente va directamente al intersticio pulmonar, no afecta como tal los alveolos, sino el intersticio pulmonar. ¿Y qué es lo que vamos a tener clásicamente? Este patrón reticular, si se dan cuenta, se forma como una gran red. Obviamente aquí ya no se respetan las cisuras, puede ser bilateral. Nuevamente, este patrón a cuál puede parecerse, del centro hacia la periferia, el edema agudo de pulmón. No tanto edema agudo de pulmón. Recuerden que el edema agudo de pulmón es líquido en los alveolos. Una bronconeumonía podría ser, sí,
podría ser. ¿Okay? Obviamente recuerden que bronconeumonías de edema agudo de pulmones más radiopacidades algodonosas, porque es ocupación alveolar. Aquí probablemente el alveolo está respetado. Entonces esto más se da como un edema intersticial. No sé si recuerdan un poco cuáles son las fases del edema agudo de pulmón. O sea, antes de ser edema agudo de pulmón, ¿qué es lo que primero yo tengo? Suelo tener redistribución del flujo vascular, aumento del calibre de los vasos. Luego de eso tenemos edema intersticial, las líneas de Kerley, las radiopacidades periliares y por último tengo edema agudo de pulmón. ¿Okay? Pero bueno, eso generalmente por imagen lo vemos más de la parte de cardio. ¿Okay? Si ya después tienen cardio, ahí lo vamos a repasar mucho mejor. Recuerden, patrón reticular en red, neumonía intersticial, típico de los virus. Acá tenemos otro ejemplo. Estas son las neumonías clásicas que le hago la radiografía y no veo nada. No veo nada, pero el paciente tiene una clásica sintomatología y le hago la tomografía. Y veo esto, ¿no? Estas imágenes lineales que están entre los lobulillos pulmonares. Esta es la clásica neumonía intersticial. ¿Qué más ven en esta imagen? No es derrame. Muy bien, derrame pleural. Algo característico que suele presentarse, no siempre. Casi se dan cuenta, parece ser que hay un poco borramiento del ángulo costodiafragmático. Obviamente, como está hacia las zonas declives, pues suele ser muchas veces visible, a menos de que sea extenso. Hacemos la tomografía y bueno, acá vemos derrame pleural. Acá nada más la ventana intestinal para indicar que en el mediastino todo está en orden, no hay ninguna alteración cardíaca. Y esto era algo muy clásico que solíamos ver antes, afortunadamente ya no mucho. Aquí ya teníamos un patrón reticular difuso, hacíamos la tomografía, tenemos este patrón que llamamos de vidrio deslustrado, predominantemente bases pulmonares, pero distribución dispersa, y fue algo que se vio mucho con el COVID-19. Esta era la clásica afección del COVID-19, patrón en vidrio deslustrado. Era típicamente una infección del intersticio que progresaba y realizaba ocupación alveolar. Eran unas neumonías sumamente agresivas que empezaban siendo intersticiales y terminaban ya dando ocupación alveolar. Típico del COVID-19, afortunadamente ya no se ve mucho, pero la influenza sí que se sigue viendo. Virales. Muy bien. Ya vimos los diferentes patrones. Vamos del Tarresta, que es un patrón un poco específico, característico, muy especial, que es la tuberculosis. ¿Qué tipos de tuberculosis vamos a tener? Primaria, postprimaria o secundaria o miliar. Vamos a empezar por la primaria. Entonces, la primaria va a empezar como una neumonía lobar, exactamente como lo vimos al inicio, tal cual. Una consolidación. ¿Qué es lo característico? Generalmente vamos a tener lóbulos superiores y generalmente a veces suele ser más del derecho, pero que tengan en cuenta que es más lóbulos superiores y una consolidación. Aquí viene algo muy importante y es que suele asociarse a adenopatías. Entonces tenemos la consolidación, tenemos broncograma aéreo, lóbulo superior y aquí tenemos un poquito el hilo pulmonar ensanchado y eso es porque tenemos adenopatías a ese nivel. Ahora bien, ¿cómo yo podría diferenciar esto de una neumonía lobar? Hay una cavitación. No, aquí no hay cavitación. Algo más sencillo de lo que parece. La clínica. Exactamente. ¿Cuál es la clínica de un paciente con tuberculosis? Exactamente. Suelen ser episodios de tos, a veces seca o productiva, pero tos crónica. Pueden tener un grado de hemoptisis. Recuerden que estos pacientes en estas consolidaciones hacen unos pequeños aneurismas que con la tos se rompen y pueden dar hemoptisis. Pacientes generalmente tienen baja de peso y bueno, paciente tuberculoso. Entonces esto es más clínica. Otro ejemplo, neumonía lobar, lóbulo superior izquierdo, broncograma aéreo y realizamos la tomografía y tenemos estas imágenes nodulares. Entonces, ¿cómo se caracteriza histopatológicamente, la tuberculosis? Por formación de granulomas, exactamente. Entonces, por eso tenemos esta como formación de imágenes nodulares que vienen a ser granulomas. ¿Okay? Obviamente en una radiografía recuerden como una neumonía lobar. Otro ejemplo, esto es algo muy típico.
de los pacientes con tuberculosis. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cavitación? No. ¿Qué es? ¿Qué densidad tiene? ¿Eso qué puede indicar? Es una calcificación. Muy bien. Ahora bien, ¿dónde está esa calcificación? Vámonos hacia el margen mediastinal. Está en el margen mediastinal. Margen mediastinal izquierdo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿en qué parte del margen mediastinal izquierdo está? Pues ahí recordemos. Hacia acá arriba, ¿qué tenemos? Ventana ortopulmonar. Ventana ortopulmonar. ¿Y qué hay en la ventana ortopulmonar? Ganglios de Ganglios. Entonces, ¿qué es? Un ganglio calcificante. ¿Ok? Esto es algo típico de los pacientes, muy común, de los pacientes con tuberculosis. Suelen tener ganglios y estos suelen calcificarse. Y a veces también solemos tener una calcificación periférica. ¿Cómo se llama esto? Complejo de Gom. Exactamente. Este es el clásico complejo de Gom. Tener una calcificación, una adenopatía calcificada, en este caso está en la ventana ortopulmonar, puede también estar en el hilo pulmonar, pero tenemos también una calcificación periférica. Es el clásico complejo de Gom, típico de los pacientes con tuberculosis. Y bueno, acá mayor grado de infección. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente, a la postprimaria. En este caso es un paciente que tuvo ya una infección por una tuberculosis, probablemente no se manifestó clínicamente y se manifiesta después, ¿okay? O tiene un periodo de latencia bastante largo. Esto igual, generalmente afecta a lóbulos superiores, pero es aquí donde ya se empiezan a presentar las cavitaciones y este clásico patrón que seguramente han de haber escuchado, que es el árbol en gemación o árbol en brote. ¿Okay? Este es típico de la tuberculosis, no único, pero sí típico de la tuberculosis. Entonces, ¿esto qué es? Una cavitación, exactamente. Tenemos una cavitación y aquí tenemos el árbol en brote o el árbol en gemación. Si se dan cuenta, tenemos estas como imágenes nodulares, tenemos las estructuras vasculares y hacia la parte distal como estas semillas o imágenes de árbol en brote. ¿Sí? Si se dan cuenta, típico de la tuberculosis, como les digo, no exclusivo de la tuberculosis, también se puede presentar en otro tipo, a veces las bronconeumonías también pueden presentar esto, pero es algo que suele asociarse mucho a tuberculosis. Esta radiografía, ¿qué le ven? Está muy fácil. Una cavitación, exactamente, se ve claramente. Obviamente este ya es un paciente con secuelas, este generalmente es un paciente que le dio tratamiento, se curó, pero dejó esta gran cavitación ahí. ¿Por qué no sería un absceso? Porque no tiene Líquido, Exactamente, no tenemos líquido y un absceso va a tener un componente inflamatorio adyacente bastante extenso. Entonces esta es una cavitación única. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de esto? Un aspergiloma. Un aspergiloma, perfecto, muy bien. Los aspergilomas suelen ver, podemos tener cavitaciones en las infecciones por hongos, pero como lo mismo, en una infección por hongos yo esperaría ver una reacción inflamatoria mucho más intensa alrededor. ¿Qué otra cosa puede ser? Miren estas imágenes lineales alrededor. Un tumor, ¿sí? Obviamente las cavitaciones tumorales suelen ser más pequeñas. ¿Okay? Una cavitación de este tamaño, esto es probablemente secuela de un aspergillus, muy bien, tuberculosis, estafilococo, klebsiella. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿cuál es el lóbulo afectado? Superior derecho. ¿Qué pasó aquí? Exactamente, muy bien. Se fibrosó. Miren dónde está acá la cisura. Esta es la cisura del lado izquierdo. El lado derecho no la tenemos, es precisamente, está acá. Entonces tenemos un pulpo prácticamente colapsado, cambios fibrocicatriciales con múltiples, ¿qué serían estas? ¿Cómo? Cavitaciones, exactamente, cavitaciones. Entonces prácticamente este ya es un pulmón colapsado, fibrosado, nuevamente secuelas de una tuberculosis, que lamentablemente ya empezó a crecer nuevamente, pero ¿hacia qué lóbulo?
bien, ¿qué segmento? Superior. Estamos exactamente, aquí ya estamos en el segmento superior del lóbulo inferior del lado izquierdo. Entonces esto probablemente sean secuelas, pero acá ya tenemos nuevamente la formación, o empieza a formarse ya una consolidación. TV miliar, seguramente la han escuchado, un patrón miliar o puntillado difuso generalmente suele estar asociado ya sea primario o postprimario, pero generalmente es un tipo de diseminación hematógena. Muchas veces la tuberculosis empieza en ganglios, sean del hilo pulmonar o del cuello, y se diseminan al pulmón de forma difusa. Biliar, esto es algo muy clásico, ¿no? Patrón biliar, puntilleo difuso, bilateral. Lamentablemente estos pacientes no suelen tener un muy buen pronóstico. Tomografía nada más. Puntilleo difuso, patrón miliar. Esto es una tuberculosis miliar. Esto de hecho es muy pocas enfermedades se manifiestan de esto, ¿no? Al tener esto, lo primero que hay que pensar es una tuberculosis miliar. ¿Y cómo diferencia la miliar del árbol en brote? Porque aquí tienes nódulos difusos. Aquí nosotros buscamos, puede ser nódulos centrilobulares. Pero, si te das cuenta, tú tienes aquí árbol en brote. Entonces, aquí lo que tú estás viendo es árbol en brote, pero difuso. ¿Okay? O sea, tienes árbol en brote, tienes nódulos centrilobulares, entonces tienes ambos patrones. O sea, la tuberculosis miliar de por sí se manifiesta como un árbol en brote, pero la característica es que es difuso en todo el pulmón, ambos pulmones. ¿Okay? O sea, es una muy buena observación. Es árbol en brote, nódulos centrilobulares, pero difusos. Muy bien, este es un complejo que seguramente también han de haber escuchado, Mycobacterium avium. Muy bien, entonces, ¿qué lóbulo está afectado? El lóbulo derecho. Entonces, en el lóbulo derecho, pero lóbulo, este es pulmón derecho. Ah, perdón. Ahora vamos al lóbulo. Lóbulo superior. Derecho, Superior, ¿seguro? no puede ser. Si está hacia anterior, ¿cuál podrá ser? Lóbulo medio. Exactamente, este está afectado el lóbulo medio. Entonces aquí lo que vemos son radiopacidades o hiperdensidades que pueden estar en relación con una consolidación, ¿ok? Ocupación alveolar. Vamos a unos cortes más hacia abajo. ¿Qué ven aquí? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? ¿Qué son esas imágenes aquí? No son cavitaciones. Obviamente aquí yo les pongo una imagen estática. Si yo moviera esto para arriba o para abajo, estas imágenes se continúan. No es enfisema. ¿Qué son estos? No es paralización. ¿Estos de aquí qué son? Bronquios. Los bronquios. Los bronquios cuando se dilatan, ¿cómo se llaman? Bronquitas. Entonces, complejo Mycobacterium avium, afección principalmente lóbulos medios o lóbulo lingular con bronquiectasis, típico del complejo Mycobacterium avium. Otro ejemplo, obviamente una afección mucho más severa, lóbulo medio derecho, lóbulo lingular izquierdo, bronquiectasias sumamente marcadas. ¿Recuerdan mi complejo Mycobacterium avium? Muy bien. Muy bien, ya terminamos, vamos a ir viendo un poco rápido otros tipos de neumonía y esto vamos a ir a la imagen directamente. ¿Cómo se manifiesta la neumonía por aspiración? ¿Cuál? Típicamente estos pacientes que tienen. Son alcohólicos. Son alcohólicos, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otros pacientes presentan neumonías por aspiración? Realmente pacientes que tienen inhibido el reflejo vasovagal. Pacientes que están en apneas, pero ¿qué pacientes son así? ¿Qué pacientes tienen los obesos? No tanto. Pacientes en estado crítico o estados neurológicos bastante comprometidos. Alcohólicos, obviamente, muy bien, tienen, obviamente están continuamente con vómito y es muy fácil que aspiren. Ahora bien, una neumonía por aspiración clásicamente, ¿hacia dónde se va? Hacia las porciones declives. Aquí obviamente si el paciente está acostado, obviamente un paciente en estado crítico me va a ir hacia los segmentos posteriores. ¿Y hacia qué
lado se van más? ¿Por qué derecho? Por la organización del Exactamente, el bronquio derecho generalmente está más vertical. Muy bien, perfecto. Hay esta entidad que se llama el síndrome de Mendeleev, que básicamente ¿qué es? Recuerden que las neumonías por aspiración no necesariamente son por microorganismos, sino es una neumonía química, por el ácido clorhídrico. Entonces generalmente, obviamente se les da antibióticos, pero más se debe tratar el daño que hace el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que genera el ácido clorhídrico? Obviamente genera una alteración de la pared del alveolo, una alteración en la pared de los capilares pulmonares. Entonces va a haber una fuga de líquido intravascular al alveolo. Entonces, ¿cómo ustedes tratarían esa neumonía? Obviamente empezamos, hay que dar antibióticos, pero tenemos un daño alveolar, un daño capilar. ¿Cómo tratarían eso? Si se está llenando de líquido el pulmón. ¿Y eso cómo lo haces? Un lavado bronquial. Un lavado bronquialveolar. Obviamente, estás hablando ya de alveolos muy distales. Los lavados bronquialveolares generalmente se van a la parte proximal. Y aparte, digamos, listo, tú ya eliminas el ácido clorhídrico, pero el daño ya está hecho. O sea, ya tienes del daño alveolar, ya tienes del daño capilar. Lo que tú estás teniendo es una extravasación de líquido del vaso al pulmón. Entonces, ¿cómo evitas que ese líquido entre al pulmón? Diuréticos. La causa no es de carga, no es una sobrecarga. Obviamente estos pacientes son muy difíciles, son los que desarrollan síndrome de estrés respiratorio, porque tú estás ante un capilar dañado. Por ejemplo, es lo que pasa mucho en los pacientes de choque séptico. Tienen un aumento de la permeabilidad y hacen edema por todas partes. Entonces, ¿qué hacen estos pacientes? Ventilación mecánica. Tienes que meter presión positiva dentro del pulmón, dentro del alveolo, obviamente para, de cierta forma, apartar al líquido. Entonces es con ventilación mecánica. Obviamente ustedes saben, ventilación mecánica por mucho tiempo lleva a trauma y pues bien, ahí viene lo complicado de estos pacientes. Neumonía lipoidea, ¿qué les suena eso? Por lípidos. ¿Cómo llega un lípido acá? Estos generalmente suelen ser materiales externos, ¿okay? A veces más anticoagulantes o emplicos. Exactamente, son embólicos, son materiales embólicos externos que muchas veces suelen tener contenido lipídico o de grasa y se van hacia el pulmón a veces, o pueden migrar al pulmón y pueden dar procesos inflamatorios. Otra cosa de lipoidea, que no es lo común que se ve así, pero a veces han escuchado paciente que se fractura el fémur, ¿qué le puede dar? Un tromboembolismo de, pero ¿de qué tipo? Cuando tienes una tromboembolia pulmonar clásica por una trombosis venosa profunda es por un coágulo de sangre. En una fractura es por un émbolo graso. ¿Qué hay dentro del hueso? Médula grasa. Entonces, fracturas de huesos largos pueden provocar tromboembolismo graso. ¿Okay? No así, no suele manifestarse así. Generalmente es un patrón más difuso, pero a veces pueden ser lo suficientemente grandes para causar esto. Pero esto es más, recuerden, agentes embólicos externos. Diseminación hematógena, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Patrones miliares, difusos. Aquí hay un patrón muy característico. Vamos primero a la imagen de la izquierda. Esta es una ventana de mediastino. Ya mismo terminamos. ¿Qué tenemos acá? El corazón. ¿Hacia acá qué tenemos? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y acá aurícula derecha. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿qué está? ¿Qué hay entre los dos? La válvula. La válvula tricúspide. Entonces, ¿qué es esto que está aquí? ¿Qué podrá ser esta masa? Esta bola que está en la válvula tricúspide.
una vegetación, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando tienes una vegetación en la válvula? Endocarditis. La endocarditis se van desprendiendo focos sépticos y dan infartos pulmonares. ¿Ok? Nada más para la miliar, que es algo que ya lo vimos, cavitaciones de abscesos, recuerden, si se dan cuenta, un foco inflamatorio bastante extenso. Si ven gas en una cavitación, muy bien, pensar en abscesos, nuevamente, abscesos con gas, y ya con esta última imagen, con esta ya terminamos. Tenemos esta imagen radiopaca, ¿qué es esto? ¿Por qué un empíema? ¿Por qué no un derrame pleural? Porque el derrame siempre se va hacia el vaso. Exactamente. Si fuera hacia las posiciones declives de un derrame. Esto está lobulado, está, como decir, con una cápsula. Hagan de cuenta que es un absceso, nada más que está conectado en la pleura. Entonces tienes esta gran pared, este gran septo, es un empíema. Típico de, ¿qué microorganismo? No es el neumococo. Estafilococo aureus. Y bueno, tener en cuenta algunos aspectos importantes de enfermedades sistémicas y bueno, aquí patrones y de diferentes microorganismos, nada más de forma general. Si se dan cuenta, cavitación, Staphylococcus aureus, intersticial los virus, recuerden, consolidación las típicas, neumonía redonda, probablemente la neumonía aquí en la comunidad, empiema aureus y bueno, terminamos.